Hola, ¿qué tal? Y el día de hoy continuaremos con el tema del pseudocódigo. Como el título del video dice, hoy día hablaremos de las estructuras secuenciales, pero antes les compartiré una propuesta de pseudocódigo que yo suelo trabajar. Bueno, para empezar, la estructura del pseudocódigo se divide en tres, ¿no? Lo que es la entrada de datos, el proceso donde se realizan las acciones y la salida de datos. En el caso de la entrada, en esta parte de acá se declaran las variables y también se identifican el tipo de datos de las variables que hemos declarado. Además, se solicita al usuario qué datos serán ingresados, ¿no? En la parte de proceso se realizan las n acciones necesarias para llegar al resultado, ¿no? En el proceso se ejecutan las acciones y en la salida es donde el programa nos va a mostrar los resultados, ¿no? Solicitados, obviamente. Dicho esto, ahora continuamos con esquema general del pseudocódigo, ¿no? Que es una propuesta que ahorita les compartiré, ¿no? Este es un modelo propuesto, pero existen diversas variaciones del pseudocódigo, ¿no? Hay que entender de que, como repito, el pseudocódigo no existe un pseudocódigo definido. La verdad es que puede variar según el gusto del programador o del usuario, ¿no? En este caso lo que hacemos es, declaramos una acción, ¿no? Escribimos acción y en el identificador vamos a describir qué va a ser nuestro programa. Luego declaramos la variable, tipo de entrada, tipo de dato y después mencionamos las variables que tengan ese tipo de datos. Y también, si tenemos datos de salida, también definimos un tipo de dato y después colocamos la variable, ¿no? No es tan importante aclarar si son datos de entrada o salida, pero uno lo puede hacer para una mayor comprensión o una mayor aclaración de nuestro pseudocódigo. Y luego colocamos inicio y luego al principio vamos a poner leer, porque acá vamos a pedir que el programa lea nuestras variables, ¿no? Nuestros datos de entrada. Y al final, antes de poner fin, vamos a escribir o mostrar esas variables que nosotros queremos que el programa nos muestre. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bien simple, ¿no? Por ejemplo, si queremos sumar, podemos poner acción y, como les digo, en el identificador vamos a describir qué va a ser nuestro programa, ¿no? Con lo que nosotros queremos sumar. Ya. Ahora vamos a declarar las variables. Ponemos declaración de variables. Y ahora ponemos el tipo de dato. En este caso vamos a poner variables de tipo entero, ¿no? Y vamos a poner entero y vamos a los sumandos le vamos a llevar a, vamos a llamarlos A y B. A, y B. O sea, A y B son enteros, ¿no? Y estos son de entrada, ¿no? Vamos a poner acá entrada por esta vez. Y también queremos una variable que nos da resultado. Entonces esta variable sería la variable C, ¿no? Y lo creamos, ¿no? Entero, tiene que ser de tipo entero y ponemos C. Y acá pondríamos salida. Luego colocamos inicio y ahora colocaríamos leer A y B, porque esos son los datos de entrada, no vamos a leer A y B. Y luego a C le vamos a asignar el valor de A más B. Y por último vamos a poner escribir lo que sería la variable C, ¿no? Y al último ponemos fin. Entonces, como podemos ver, este es un ejemplo de pseudocódigo, ¿no? Ahora pasamos con lo que son las estructuras. Existen tres tipos de estructuras, ¿no? Las secuenciales, donde todo es lineal. Las condicionales, donde si se cumple una cierta condición, se ejecuta una acción. Si esta condición no se cumple, simplemente no se va lista o se puede ejecutar otra acción. Y las estructuras iterativas se llama así porque existen bucles, ¿no? También se les llama estructuras cíclicas, iterativas, bucles, repetitivas, etc. Y lo que caracteriza estas estructuras es que se va a repetir una cierta acción mientras
mientras una expresión lógica sea verdadera o sea falsa, etc. Pero el día de hoy explicaré en detalle estructuras secuenciales. Seguimos. Bueno, una estructura secuencial implica escribir un paso tras de otro donde el primero que se haya escrito es el primero que se ejecutará, ¿no? O sea, vamos a ver acciones donde se van a ejecutar en orden, ¿no? En el orden en que están escritos. Y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? El ejercicio 1 nos dice ingresar una medida en metros y que imprima esa medida expresada en centímetros, pulgadas, en pies y en yardas, ¿no? En este caso, estas unidades serían variables numéricas continuas, ¿no? Ya que pueden tener parte decimal. En otras palabras, estas variables son reales, ¿no? Entonces, el ejercicio nos pide que ingresemos la variable metros y después tenemos que imprimir las variables centímetros, pulgadas, pies y yardas, ¿no? Ahora vamos a elaborar el pseudocódigo. Ahora pues vamos a primero ponemos la acción, ¿no? Acción. ¿Qué quiere hacer nuestro programa, no? Y en este caso sería convertir metros, ¿no? Convertir metros. Y ahora vamos a declarar las variables. Declaración de variables, así nomás. Y ahora ponemos, como mencioné, estas variables son de tipo real. Entonces vamos a poner real. Primero vamos a poner la de entrada. Real. Vamos a poner m, t, r es metros. Y acá ponemos un comentario que son datos de entrada, ¿no? Y ahora ponemos las variables de salida, o los datos de salida, que va a ser los centímetros, coma, las pulgadas, coma, los pies y las yardas. Vamos a poner y, R, D y S. Y ahora vamos a empezar con el proceso, ¿no? Inicio. Y como mencioné en el inicio, ¿qué teníamos que hacer? Ingresar los datos. Entonces acá vamos a poner que el programa solicita al usuario que ingrese los metros, ¿no? Entonces vamos a poner leer metros, ¿no? Una vez ya teniendo el valor de los metros, vamos a convertir este valor, ¿no? Entonces, si vemos acá, un metro equivale a 100 centímetros. Eso quiere decir que si nos dan un metro, lo tendremos que multiplicar por 100 para hallar la cantidad de centímetros, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los centímetros lo designamos el valor de 100 por los metros. Cabe resaltar que las variables que escribimos en la declaración deben ser iguales. Ahora ya tenemos centímetros. Ahora seguiríamos para hallar las pulgadas, ¿no? Y nos dicen que pulgadas se halla, una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces eso quiere decir que las pulgadas equivalen a los centímetros, pero estos van a ser divididos entre 2.54, ¿no? Porque como cada pulgada vale 2.54 centímetros, para hallar las pulgadas tendríamos que las pulgadas que nos dan los tendremos que dividir en 2.54 centímetros, ¿no? Ahora seguimos.
Ahora, ¿qué hacemos para hallar los pies, no? Ahora tenemos que hallar los pies. Vamos a poner pies. Para hallar el valor de los pies, tendríamos que, nos dice que un pie equivale a 12 pulgadas. Eso quiere decir que las pulgadas que nos den lo tendríamos que dividir entre 12, ¿no? Las pulgadas que obtenemos, entonces tendría pulgadas entre 12. Y ahora tendríamos el valor de las yardas, ¿no? En este caso yardas lo tenemos como YEOBDS. YEOBDS le asignamos el valor de, aprovechamos el valor de los pies y lo tendríamos que dividir entre 3. Pies entre 3. Y al último ponemos escribir y lo ponemos en paréntesis que las variables que tenemos que imprimir, ¿no? En este caso escribimos centímetros, coma, pulgadas, los pies y las yardas. Y acá sería fin, ¿no? Otro cosa a resaltar es que nuestros juegos hay que tratar de ser más ordenado, ¿no? Por ejemplo, acá siempre tiene que tener unos límites, ¿no? Acá se guarda una sangría, ¿no? Y así, claro, y así se va desarrollando, ¿no? Ahora seguimos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice: si se tiene como datos de entrada el radio y la altura de un cilindro, calcular el área lateral y el volumen de un cilindro, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro subcódigo. Vamos a poner acción. Y en este caso le podemos poner de nombre cilindro, ¿no? O podemos poner hallar área, volumen del cilindro, ¿no? Entonces, en este caso le pondríamos hallar a, ¿no? Guión bajo, P de volumen, y acá ponemos cilindro, vamos. Y acá ponemos, en vez de A, podemos poner AL, área lateral. Esto puede variar, es según el gusto del usuario. Ahora vamos a poner la declaración de variables, ¿no? Y en este caso las variables que tendremos que declarar son, tendremos que ingresar lo que es el radio y la altura de cilindro, ¿no? Entonces, claro, estas variables pueden ser de tipo de dato real. Entonces vamos a poner real, radio, vamos a poner el radio, watt, y coma, alt, de altura, ¿no? Y de salida vamos a obtener el área lateral y el área de un cilindro. Entonces vamos a poner real, vamos a poner ar, lat, y vamos a poner volumen. Estos datos son de entrada, estos datos son de salida. Ahora vamos a ir con el inicio. Entonces, para hallar el área lateral, que está acá, tendríamos, bueno, acá tenemos, en el área lateral tenemos que multiplicar 2 por pi por radio por la altura. Y para hallar el volumen, simplemente tenemos que multiplicar la base por la altura, ¿no? O sea, nos referimos al área del círculo, ese círculo de acá, y lo multiplicaremos por la altura, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué datos se nos pide ingresar? Se nos pide ingresar el radio y el alto. Entonces vamos a poner leer radio, coma, altura. Y ahora, para hallar el área lateral,
para hallar el área lateral, bueno, en este caso podemos definir el valor de pi, ¿no? Pi, en este caso, vamos a poner acá, cuando no tenemos variables que no son de entrada ni de salida, podemos acá definirlo acá, ¿no? Ponemos acá real, ponemos el valor, ¿no? O sea, esos son variables que se van usando en el proceso, ¿no? Entonces podemos poner acá pi, le asignamos el valor de 13.14, ¿no? Entonces ahora, ya teniendo ya definiendo esta constante, ahora vamos a poner la fórmula o asignar el valor del área lateral. Entonces ponemos ar lat, que esto sería igual a 2 por pi por radio, o sea, rat por altura, alt, ¿no? Y ahora vamos a definir o no, asignarle la expresión a lo que es lo que sería el volumen. Entonces acá ponemos vol de volumen y le asignamos el valor de, como acá nos dice, pi por radio, pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Entonces acá pondríamos pi por radio, rat, dos asteriscos, porque se eleva acá, pi por radio al cuadrado, o sea, ponemos 2 por la altura. En este caso no es necesario poner paréntesis, porque al ser un operador, la potencia es un operador de mayor prioridad. Primero se tendría que resolver esto. Y bueno, en el caso del área lateral no habría ningún problema, ¿no? Y acá tampoco, ¿no? Y al final tendremos que poner escribir el área lateral, coma, y el volumen. O sea, vamos. Y eso sería, acá pondríamos fin, ¿no? Fin. Listo. Bueno, ahora haremos el ejercicio número 3, que nos dice: un departamento de climatología ha realizado recientemente su conversión al sistema métrico. Realizar las siguientes conversiones. Nos piden hacer dos conversiones. La primera, leer la temperatura dada en la escala de Celsius e imprimir su valor en Fahrenheit. Y después dicen leer la cantidad de agua en pulgadas e imprimir su equivalente en milímetros. Y nos dan acá la medida, ¿no? 25.5 milímetros es igual a una pulgada. Bueno, en este caso vamos a empezar con el pseudocódigo, ¿no? En este caso las variables que se manejan son de tipo real, son variables continuas. Vamos a poner acción. Nosotros lo que queremos es convertir Celsius y convertir pulgadas. Entonces empezamos. Vamos a declarar las variables. Tenemos acá variables de entrada, ¿no? Entonces acá ponemos real, de tipo real, y van a ser Celsius, vamos a ponerlo con C, y pulgadas que vamos a poner P, L, G, D, S. Y como variables de salida tendríamos a los Fahrenheit y tendríamos a los milímetros. Ahora vamos a empezar con el inicio, ¿no? En este caso tendríamos en el segundo código tendría que pedir al usuario que ingrese los dos valores de entrada, que serían los Celsius y las pulgadas. Entonces vamos a poner leer paréntesis Celsius pulgadas. Y ahora vamos a asignar vamos a asignar las expresiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fahrenheit, para hacer la conversión, Fahrenheit es igual, le asignamos la expresión de 9 entre 5 por los Celsius
más 32. En este caso no se requiere de paréntesis, ya que, como mencioné en el video anterior, si tenemos operadores de la misma prioridad, se empieza de izquierda a derecha, ¿no? Entonces empezaríamos primero por la división, después por la multiplicación y el último por la suma. Y ahora conseguimos con los milímetros, ¿no? Y si vamos a tener pulgadas, ¿no? Si tenemos por ejemplo 5 pulgadas, tendremos que multiplicarlo por 5. Entonces eso nos quiere decir que el valor de las pulgadas lo multiplicaremos por 25.5 y al final tendremos que escribir esos valores, ¿no? Escribir tanto los Fahrenheit como los milímetros. Y el último ponemos fin de nuestro software. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.